En una nueva ronda de allanamientos en Guayas y Pichincha por el caso Apagón, que investiga los contratos eléctricos con Progen, la Fiscalía y Policía incautaron unos $100,000, celulares y computadores, y entre los investigados están un exministro y un exviceministro de Energía. Más del 25% de la proforma presupuestaria se financiará con deuda. El Estado acudirá a bonos del IES y a créditos de organismos internacionales. El triple crimen de una familia en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, retrata el problema de las extorsiones. A las víctimas les exigían pagar $50,000 como vacuna. En la tercera entrega sobre el financiamiento a partidos y movimientos, Televistazo explica cómo 215 movimientos seccionales sobreviven sin recursos porque no obtienen financiamiento del Estado. Se aleja la posibilidad de paz entre Rusia y Ucrania. Un masivo ataque ruso con drones sobre la capital ucraniana Kiev mató a 18 personas, destruyó unos 100 edificios y causó daños en la oficina local de la Unión Europea. Hablo como el alma de nuestras mañanas, el sabor que llevamos en la sangre. Las redes sociales se viralizan en el país por la competencia mundial de desayunos organizada por un influencer español. Usuarios, influencers, marcas y hasta instituciones públicas hacen campaña por Ecuador, que se enfrenta a Perú en esta ronda. Iniciamos con la información en este jueves 28 de agosto de 2025. 12 allanamientos se dieron en Guayas y Pichincha por el caso Apagón. Steffi. ¿Qué tal, Pedro y amigos? Buenas tardes. Un ex viceministro fue detenido, miles de dólares fueron incautados. Caso Apagón. Nuevos allanamientos. Nuevos allanamientos en el caso Apagón. La policía y la fiscalía allanaron 12 inmuebles en Guayas y Pichincha, incluyendo la residencia del exministro de Electricidad, Antonio Goncalves, y un estudio jurídico. En la casa de uno de los socios se incautaron $105,000 en efectivo. Fabiola Santana informa que un ex viceministro fue detenido por la tenencia de un arma no letal. Cógele el perro. Ojalá el perro. Ya está asegurado el perro. Marca el perro. El caso Apagón, que investiga peculado en la contratación de generación eléctrica entre SELEC y la empresa Progen en 2024, sumó un nuevo operativo. Estamos con el señor fiscal, tenemos un orden de allanamiento. Durante la madrugada y mañana de este jueves, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional realizaron 12 allanamientos en San Borondón, Guayaquil y Quito a oficinas y viviendas de 8 personas, entre ellas el exministro de Electricidad, Antonio Goncalves, y el exviceministro Rafael Quintero. Este último fue detenido en posesión de un arma no letal mientras se define su situación legal. Las acciones también se extendieron a una empresa y un estudio jurídico. En la casa de uno de los socios, los agentes encontraron $105,400 en efectivo. Con este operativo ya son 32 los allanamientos en el caso Apagón. Hace un mes se realizaron otras 20 diligencias contra una docena de investigados, entre los que figuraba como principal rostro visible Fabián Calero, exgerente de SELEC y ex viceministro. En esta ocasión se incautaron 12 teléfonos, 8 laptops, dispositivos de almacenamiento, el pasaporte de Goncalves y más documentos. Participaron policías de apoyo a la Fiscalía, tácticos y de criminalística. El caso sigue en investigación previa bajo reserva. El perjuicio de $100 millones al Estado ecuatoriano por la compra de generadores obsoletos y que no cumplieron las especificaciones técnicas se confirmará tras una verificación contratada por SELEC, cuyo informe será público en los próximos días. Hernán Higuera informa que Ecuador llega a la época de estiaje sin los proyectos de generación termoeléctrica contratados. El escándalo de los contratos adjudicados a la empresa Progen no solo que deja pérdidas económicas para el país calculadas en $100 millones según Contraloría, sino también la incertidumbre de cómo el país afrontará el estiaje que está cada vez más cerca.
A estas alturas, Ecuador debería tener incorporadas 2 termoeléctricas que aportarían 150 megavatios. La de 50 en Quevedo y la de 100 en Salitral, pero nada de eso está pasando. Lo que se tienen son generadores viejos que no cumplen las especificaciones técnicas, no funcionan con diésel y tienen su identificación adulterada. Llegaron tarde y sin verificación. Lo peor, están pagados. Termopichincha autorizó el pago de 69 millones de dólares y aun cuando llegaron al país, Progen impidió la verificación. Para la termoeléctrica en Quevedo también llegaron generadores viejos e ineficientes con motores CM645, fabricados entre 1965 y 1983. Eran 20 y llegaron incompletos. 35 millones de dólares se pagaron para Quevedo. Y lejos de invertir en la generación eléctrica, SELEC ha firmado un nuevo contrato para que la empresa Ecuacier haga un peritaje de los equipos que trajo Progen. Ecuacier, empresa de asesoría a las empresas públicas en materia de electricidad, ha subcontratado a la empresa Taxia, especializada en avalúos, peritajes e inspecciones de bienes e inmuebles. Y es esa empresa la que, bajo cláusulas de confidencialidad, debe emitir hasta el próximo lunes un informe de la verificación física que está haciendo ahora mismo en Quevedo y Salitral. Con esto se permitirá establecer algunos parámetros técnicos por los que el Ecuador ya pagó, entre ellos si se trata de generadores con componentes auténticos, viejos o adulterados, su costo real y por ende el verdadero perjuicio al Estado ecuatoriano. Presupuesto. ¿De dónde sale la plata? La Asamblea inició el trámite de la proforma presupuestaria de 2025 que asciende a 40.961 millones de dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas descartó reformas tributarias para financiar el déficit fiscal de 5.625 millones de dólares. Paul Romero con el informe. El gobierno no contempla nuevos tributos o impuestos para financiar el déficit fiscal de 5.625 millones de dólares de este año. Lo dijo este jueves el viceministro de Economía y Finanzas, Gary Coronel, ante la Comisión de Régimen Económico y Tributario que inició el tratamiento de la proforma enviada por el presidente Daniel Noboa. Sin generar una carga a la población con impuestos nuevos. No se tiene previsto en la actual proforma que se generen otras modificaciones o otras reformas de tipo tributario. Para cubrir el déficit fiscal, el gobierno acudirá al Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Corporación Andina de Fomento y también entidades públicas y privadas del sistema financiero nacional. Los legisladores de oposición cuestionaron al viceministro por el monto del déficit fiscal y por la proyección de la producción petrolera, que el gobierno estima en 169 millones de barriles de crudo, que representa una producción diaria superior a los 400.000 barriles. En ninguno de los casos supera los 400.000 barriles. El que mayor producción ha tenido es de 374.000 barriles de petróleo. También acudieron a la comisión delegados del SRI, de la Secretaría de Planificación y del Ministerio de Salud. Desde este miércoles la comisión tiene 10 días de plazo para elaborar un informe no vinculante al Pleno de la Asamblea, que deberá observar o aprobar el presupuesto hasta el 21 de septiembre. Más de una cuarta parte de la proforma presupuestaria se va a financiar con deuda. El Estado obtendrá recursos mediante bonos del IES y créditos de organismos como el Fondo Monetario Internacional. Adriana Bermeo detalla las cifras. Los ingresos del Estado no son suficientes para cubrir el gasto público y el gobierno tendrá que endeudarse aún más para financiarlo. De los 40.961 millones de dólares a los que asciende la proforma presupuestaria de este año, 11.441 millones serán financiados con deuda. Representa el 28% del total. El dinero que falta se pedirá a prestamistas locales e internacionales. El financiamiento interno será de 6.399 millones de dólares y el externo de 5.041 millones. La deuda interna será en su mayoría de la negociación y entrega directa de bonos del IES, 6.393 millones de dólares. Quiere decir que el Estado emitirá bonos de deuda por ese valor y se los venderá al Seguro Social. Recibirá el dinero y a cambio el IES se quedará con esos papeles que son una promesa de pago futuro con intereses.
El financiamiento externo se obtendrá de organismos internacionales como el Fondo Monetario, $5.005 millones, de otros gobiernos, $30 millones y de bancos, $7 millones. Por préstamos de multilaterales ya se entregaron alrededor de $1.200 millones hasta agosto, y en lo que resta del año se recibirá más de $3.000 millones. En ese monto están contemplados los desembolsos pendientes del FMI. Partidos. Retrato de la política. En Ecuador, los partidos y movimientos políticos reciben financiamiento público supuestamente para garantizar igualdad de condiciones. Sin embargo, el dinero del Estado ha ido a parar a las organizaciones más grandes, mientras que las más pequeñas sobreviven por sus propios medios. Una carretera poco traficada en una zona rural del Guayas. Un portón en la mitad del camino y dentro la realidad de un movimiento político fuera de la época electoral. Cuando es tiempo de campaña, alquilamos allá en el centro, pero ya pasan las campañas, nos concentramos acá. El movimiento Minga por el Cambio está inscrito y reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Ecuador tiene 232 organizaciones políticas, 17 de ellas son de alcance nacional. 61 son provinciales, 15 parroquiales y la gran mayoría, 139, son movimientos de alcance cantonal. Minga por el Cambio es uno de ellos. Nosotros cuando ya vienen los procesos de campaña, entre nosotros mismos recogemos cuotas pequeñas y así con eso nos permite, qué sé yo, comprar camiseta, gorra. Ecuador tiene dos formas de financiar a las organizaciones políticas. Una es a través del Fondo Partidario Permanente, que se entrega directamente a los partidos y movimientos. Y la otra forma es con el Fondo de Promoción Electoral, que solo se entrega en época de campaña y que sirve para comprar los espacios y franjas publicitarias en las que los candidatos se promocionan. Entonces, ¿por qué los partidos pequeños sobreviven así? No hay financiamiento, nosotros sobrevivimos en lo que podemos aportar todos y cada uno de nosotros el granito de arena. Lo que ocurre es que el Fondo Partidario Permanente, el que se entrega en efectivo, se da solo a los partidos y movimientos que hayan cumplido ciertos requisitos. Los que hayan obtenido el 4% de los votos válidos o conseguido 3 representantes en la asamblea o haber logrado el 8% de las alcaldías o un concejal en al menos 10% de los cantones del país. Imposible de cumplir para un movimiento cantonal. Nosotros somos muy respetuosos de aquello, pero en algún momento sí nos sentíamos obviamente un poco digamos, desbalanceados porque no teníamos recursos que tal vez otros movimientos pues lo poseían. ¿Y qué pasa con el otro fondo? El de promoción electoral, el que se entrega, ese sí, para que todos los candidatos sin excepción puedan promocionarse en época de campaña. Pero el gran problema es que cuando llega con la franja publicitaria a solicitársela al Consejo Electoral, le dice usted tiene que tener este formato, le dice usted tiene que grabar así, usted tiene que tener tal dimensión, etcétera, etcétera. Lo cual no se cumple porque los partidos políticos, los movimientos independientes locales no cuentan con los recursos para contratar pues estas empresas de marketing. Entonces nos toca hacer la publicidad, como se diría en viejos tiempos, a boca de jarro, a radio bemba. El financiamiento público para las organizaciones políticas acaba de ser eliminado por la Asamblea, aunque solo entraría en vigencia si es que la gente vota a favor de ese tema en la siguiente consulta popular. Durante la discusión, los asambleístas de oposición estaban preocupados por las consecuencias de quitar ese dinero para los partidos. Pero a nivel local la preocupación no parece tan grande. A nosotros no nos afectaría en ningún momento porque, ya les digo, los movimientos como nosotros, cantonales, nunca han recibido directamente recursos. Las reformas al Código de la Democracia que eliminan el financiamiento a las organizaciones políticas también endurecen las reglas para que los partidos y movimientos mantengan su registro. La idea es reducir el número de partidos y que los que queden dejen de costarle dinero al país. Por favor, demos inicio con el primer punto. Mañana a las 19 horas, en la última entrega del especial Partidos, Retrato de la Política, Televistazo mostrará cómo operan las organizaciones políticas consideradas de alquiler que se ponen a disposición de figuras públicas que aspiran a cargos políticos, en vez de elegir al mejor perfil mediante un proceso democrático. Los estudiantes de segundo de bachillerato no realizarán premilitar como había previsto el Ministerio de Educación en junio pasado. Esa actividad será reemplazada con reforestación, primeros auxilios y otras disciplinas. Diego Puente explica las razones del cambio de enfoque de la cartera de Estado.
El Ministerio de Educación da marcha atrás en la implementación de la premilitar para los estudiantes de segundo de bachillerato. En junio, la ministra de Educación, Alegría Crespo, había señalado que el programa iba a retomarse desde el año lectivo 2025-2026 para el régimen Sierra Amazonía y que iba a tener cooperación de las Fuerzas Armadas. Estaba contemplado que participen cerca de 6.000 estudiantes de entre 16 y 17 años y aprendan defensa personal, seguridad, disciplina y cívica, tal como se hacía en 2012. Cuando el programa fue suspendido. En lugar de la premilitar, los estudiantes realizarán otras actividades. Aprenderán un abanico de disciplinas, entre las que constan prevención y atención de riesgos naturales, primeros auxilios, reforestación, seguridad, defensa personal, prevención de ciberdelitos, embarazo adolescente y amenazas psicosociales. ¿Qué se hace frente a un determinado caso de depresión, insomnio, ansiedad, para justamente que sea un espacio de contención y de formación de ciudadanos más fuertes? Para la prevención de riesgos naturales, se firmaron convenios con la Cruz Roja y la Secretaría de Gestión de Riesgos. El ministerio dice que contará con especialistas para abordar los temas psicológicos y la prevención del embarazo adolescente y abrirá la posibilidad de que padres de familia sean voluntarios. En defensa personal habrá colaboración de los militares. Por un lado, las Fuerzas Armadas sin duda que no correrán durante todos los 10 meses, pero sí para sesiones específicas. Sí, sin duda hemos conversado con el Ministerio de Defensa para tener a los expertos de las Fuerzas Armadas capacitados para dar clases a nuestros estudiantes. La participación estudiantil empezará desde septiembre y las actividades se desarrollarán todos los sábados desde las 8 de la mañana hasta el mediodía durante 10 meses. La destrucción de campamentos y maquinaria de minería ilegal incrementó en 2025. Las Fuerzas Armadas radicalizaron las operaciones ante los ataques de grupos armados y trabas jurídicas que dificultan al Estado utilizar la maquinaria incautada. Paul Romero amplía la información. Destruir la maquinaria pesada encontrada en los campamentos de minería ilegal es la estrategia de las Fuerzas Armadas para frenar la expansión de esa actividad. Los uniformados enfrentan trabas judiciales para que esos equipos decomisados pasen a manos del Estado. Para la destrucción de la maquinaria se aplica el protocolo emitido por la Comisión Especial de Control de Minería Ilegal, integrada por delegados del Arcom, militares, policías, jueces, fiscales. Esa comisión autoriza la inhabilitación en casos de actividades extractivas en lugares inaccesibles y cuando la maquinaria no esté operando. El mismo protocolo establece que la maquinaria debe ser decomisada si el personal de las Fuerzas Armadas puede movilizarla para la judicialización del caso. Según información del Ministerio de Defensa, en lo que va del año se han incautado 239 retroexcavadoras y 31 dragas en actividades de minería ilegal. Entre septiembre de 2024 y mayo de este año, la Fuerza Terrestre destruyó 183 retroexcavadoras, una vez que endureció la estrategia de combate a los grupos armados vinculados a la minería ilegal, transcurridos 2 años de que el COSEPE declaró a esa actividad como amenaza a la seguridad integral del Estado. Las operaciones del bloque de seguridad han afectado la economía de los grupos armados vinculados a la minería ilegal en $633 millones en 2025. Según el Ministerio de Defensa, los principales blancos han sido los lobos, los tiguerones, disidencias de las FARC, como los comandos de la frontera que tenían el control de Alto Punino en Orellana. La competencia entre el bolón y el encebollado ecuatoriano frente al pan con chicharrón y tamal peruano en los cuartos de final del Mundial de Desayunos se ha convertido en un fenómeno viral en redes sociales. Influencers, marcas nacionales y entidades de gobierno se han sumado a esta campaña que busca votos, como reporta Vanessa Robles. Ecuatorianos, hoy no hablo como un simple desayuno, hablo como el alma de nuestras mañanas, el sabor que llevamos en la sangre. Seguramente si el bolón de verde pudiera hablar en estos momentos, esto es lo que diría. Vota por el bolón. El video fue recreado con inteligencia artificial y publicado en las cuentas en redes sociales del Viceministerio de Turismo. Es el platillo que, junto al encebollado, representa a Ecuador frente a Perú, que participa con el pan de chicharrón y tamales en una nueva ronda del Mundial de Desayunos organizado por el streamer español Ibai Llanos y que ha generado una ola de reacciones en redes. Desde usuarios que publican memes como quiero las máquinas funcionando las 24 horas, como si esto fuera una red de pocholo, ¿sabéis?
creo que Perú nos va ganando. Hay bastante verde, eso sí, no se puede negar, porque gracias a Dios, al Altísimo, tenemos un país productivo. ¿Amén o no amén? O ni un bolón atrás, parodiando la frase del expresidente ecuatoriano Sixto Durán Ballén. Y algunos influencers, como Iván Fará. ¿Tú vas a permitir que otro plato le gane el encebollado? Por favor. O Kevin Rubio, estamos perdiendo contra Perú. Ya han emprendido campañas respaldando al país. Y otros como Romy Ruano de Ambato han hecho vínculos directos al comentario en TikTok para que sea más fácil poner like. Ustedes solo denle clic a este comentario que es de Ibai y van a dejar su like. Marcas nacionales también se han sumado con promociones, ofertas y hasta comida gratis en caso de que Ecuador gane en este improvisado torneo gastronómico digital. Por lo tanto, vosotros... Una familia evangélica es asesinada en el noroeste de Guayaquil y la masacre se dio porque las víctimas no pagaban $50,000 por las denominadas vacunas. Belén Ochoa informa que un niño sobrevivió al ataque. El silencio en la calle es abrumador. Las puertas cerradas y los vecinos escondidos reflejan el miedo que dejó la madrugada de horror en Flor de Bastión, un populoso sector del noroeste de Guayaquil. En la fachada de la vivienda de 2 pisos aún cuelgan letreros con mensajes cristianos, Dios te ama y un versículo bíblico, ahora testigos mudos de la tragedia. Según la policía, eran las 2:30 de la madrugada cuando hombres armados llegaron a bordo de motos. Primero dispararon contra el carro estacionado afuera y luego contra la vivienda. No se detuvieron, rompieron las chapas de las puertas y entraron con violencia. Lo que pasó a continuación, según los vecinos, se escuchó a más de una cuadra. Cuando estaban tumbando, escuchamos nosotros. ¿Escucharon? Los sonidos como que estaban tumbando en la casa. Duro. Y después que rompieron la primera puerta, rompieron la segunda y la de adentro. Y ahí se le metieron. ¿Y ellos vivían hace qué tiempo en este sector? Más de 30 años más. Los asesinos subieron hasta el segundo piso y ahí acribillaron a un hombre de 57 años, su esposa de 50 y la hija de ambos de 22. Los peritos contaron 26 restos de balas. Un niño de 1 año y medio fue el único sobreviviente. La policía atribuye el crimen a la organización criminal Los Tiguerones, que, según los familiares de las víctimas, pedía a la familia $50,000 como vacuna para permitirles vivir en su propia casa. El lunes, los delincuentes ya les habían dado un ultimátum. Las víctimas eran evangélicas. Su iglesia, ubicada a 1 cuadra de la casa, permanece cerrada por el duelo. El padre de esta familia trabajaba en el municipio de Guayaquil como mensajero de la Dirección de Terrenos desde el 2005. Ninguno tenía antecedentes penales ni vínculos con delitos. Mundo. Rusia lanzó misiles que cayeron a pocos metros de la oficina de la Unión Europea en Kiev, capital de Ucrania. 100 edificios resultaron dañados en toda la ciudad. El bombardeo nocturno destruyó zonas residenciales y se reporta la muerte de 18 personas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, denunció el ataque que dijo demuestra que Rusia no se detendrá ante nada en su campaña de terror. La capital de Ucrania recibió desde esta madrugada un ataque masivo con drones y misiles rusos que destruyeron propiedades en 20 ubicaciones de 7 distritos. Unos 100 edificios resultaron dañados, entre ellos un centro comercial. Un bloque residencial de 5 pisos, ubicado en el distrito de Darnitsky, fue alcanzado directamente. En las calles quedaron toneladas de escombros, gran cantidad de vidrios de los ventanales de las propiedades afectadas y autos destruidos. 18 personas han muerto, 6 son menores de edad. Equipos de rescate remueven restos de concreto para recuperar los cuerpos y seguir en la búsqueda de otras víctimas, pues se reporta que hay al menos 10 desaparecidos.
Además, 2 misiles cayeron a 50 metros del edificio donde funcionan las oficinas diplomáticas de la Unión Europea. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que los ataques demuestran que Rusia no se detendrá ante nada para aterrorizar a Ucrania, que el Kremlin está asesinando ciegamente a civiles, hombres, mujeres y niños, y que alistan el 19º paquete de sanciones a Rusia. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que Rusia ha escogido los misiles antes que una mesa para sentarse a negociar. Es la primera gran ofensiva combinada con drones y misiles contra Ucrania desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con Vladimir Putin en Alaska y luego un encuentro con Zelensky en Washington para intentar un acercamiento en el camino a una negociación directa que ponga fin a la invasión rusa. Una gestión hasta ahora sin resultados. Pakistán e India sufren los embates de las lluvias monzónicas que continúan causando estragos. Las autoridades indias alertaron a sus pares pakistaníes sobre posibles inundaciones transfronterizas debido a las precipitaciones en la región de Cachemira, por lo que ambos países han llevado a cabo evacuaciones masivas. India y Pakistán enfrentan gran devastación debido a las lluvias monzónicas. En Pakistán, los aguaceros provocaron la crecida de los principales ríos, que inundaron decenas de aldeas, especialmente en la provincia de Punjab, en el noreste del país, junto al estado indio del mismo nombre, donde las autoridades solicitaron apoyo del ejército para las labores de rescate. El santuario de Guru Nanak, un templo de gran valor religioso y cultural, quedó sumergido. En este país, las inundaciones han dejado 805 fallecidos desde finales de junio, incluyendo 15 víctimas en las últimas 24 horas. Los rescatistas siguen buscando a más de 150 desaparecidos. Además, miles han perdido sus casas, cultivos y ganado. En India, las precipitaciones han causado la muerte de 9 personas y la evacuación de 150.000 habitantes, principalmente en el norte, en la zona de Jammu, donde las presas abrieron sus compuertas ante el riesgo de derrumbe. El gobierno indio advirtió a Pakistán que liberaría agua en otra represa a orillas del río Ravi, que se estaba llenando rápidamente por las lluvias. Instalaciones ubicadas a solo 14 kilómetros de la frontera. El aviso permitió la evacuación de 200.000 personas pakistaníes en áreas vulnerables. Estados Unidos ha deportado unas 350.000 personas desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero. 200.000 corresponden a operaciones de la Agencia de Inmigración y Aduanas ICE. Otras 150.000 fueron realizadas por el Servicio de Protección Fronteriza y la Guardia Costera, así como las personas que han decidido autodeportarse. La expulsión masiva sigue siendo prioridad del presidente Donald Trump, pero aún está lejos de alcanzar el objetivo de 1 millón de deportados por año. La comunidad de Minneapolis, en Estados Unidos, realizó múltiples vigilias para honrar a las víctimas de la masacre ocurrida en la iglesia de la Escuela Católica La Anunciación el miércoles. Familiares y amigos se apoyan mutuamente para encontrar consuelo, mientras exigen avances en las investigaciones. El FBI identificó al atacante como Robin Westman, de 23 años, un exalumno de la escuela, quien portaba un rifle, una escopeta y una pistola adquiridos legalmente, y disparó a través de los ventanales de la iglesia, matando a 2 menores e hiriendo a 17 personas. El puente más alto del mundo en Hujiang, China, con 625 metros de longitud, supera la prueba de carga de 96 camiones y ha sido declarado seguro. Casi un centenar de camiones que sumaban 3.360 toneladas atravesaron la plataforma en un lento recorrido y estuvieron también detenidos para que más de 400 sensores determinen la seguridad de la construcción, comprobando los más mínimos desplazamientos de los tirantes, los cables y las torres. Esta monumental estructura reducirá el tiempo de viaje a través del cañón Huanyang de 2 horas a 2 minutos. En 24 horas, 10 presos de la penitenciaría del Litoral fueron hallados sin vida en sus celdas. Televistazo confirmó con una fuente de criminalística que las causas de las muertes fue por tuberculosis. Estefanía Arias acudió a la morgue, logró hablar con familiares de los fallecidos. Recién lo enteramos anoche por un TikTok que mi cuñada vio.
Esta mujer es tía de uno de los 10 presos fallecidos en la penitenciaría del Litoral. Entre el martes y miércoles de esta semana, cuenta que el lunes quiso visitar a su sobrino de 29 años, pero no la dejaron ingresar. Hoy, esa visita tuvo que ser en la morgue de Guayaquil. Que había fallecido el día lunes como a las 7 de la noche por falta de respiración, de tuberculosis. No sabía que tenía esa enfermedad, solo conocía de su extrema delgadez por un video que le enviaron sus compañeros de celda. Está muy débil, en las mañanas no puede pararse muy bien. Estaba en la pena y no había ni comida, ni agua, ni luz. Y ni siquiera lo dejan entrar, no tenía ni sábana, ni ropa, niña. En los exteriores hay más personas esperando noticias. Este grupo, por ejemplo, se enteró esta mañana de la muerte de su familiar viendo las noticias. Y esta mujer, sentada en una silla blanca, contó fuera de cámara que desde el martes espera que le entreguen el cuerpo de su hijo. Fueron los guías penitenciarios quienes dieron alerta de la muerte de 7 presos el martes 26, cada uno hallado en el interior de sus celdas. Pero el miércoles 27, Criminalística confirmó la muerte de 3 más en el pabellón de atención prioritaria de la penitenciaría. Televistazo tuvo acceso al informe de levantamiento de los cadáveres. No señala las causas de los fallecimientos, pero sí que no tenían signos de violencia. Otra fuente de la misma institución confirmó a este noticiero que todos murieron por tuberculosis, aunque las indagaciones continúan. Hasta el cierre de este reportaje, el SNAI, responsable de las cárceles del país, no se ha... A partir de mañana, la Corporación del Seguro de Depósitos iniciará la devolución de fondos a los socios de la cooperativa CREA en liquidación. En esta primera etapa se cubrirán montos de hasta $32.000. Desde mañana, la Corporación del Seguro de Depósitos, COSEDE, iniciará la primera etapa de devolución a los acreedores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA, con sede en Cuenca, que entró en liquidación forzosa el 29 de julio. El cronograma de pagos, publicado en las redes sociales de COSEDE, se organiza según el último dígito de la cédula de identidad. Esta fase está dirigida únicamente a los 74.000 socios, con montos de hasta $32.000. Para los pagos se transfirieron $63,8 millones y se designaron 2 agentes de cobro, Ban Ecuador y la cooperativa Jardín Azuayo, que atenderá en sus 72 oficinas a escala nacional. En esta última entidad se habilitarán 2 módulos exclusivos para los clientes de CREA. Va a hacer una devolución a cerca de 7.000 socios de la cooperativa CREA en liquidación y nos entregaron un monto de cerca de $53 millones. Para acceder al pago, los socios deberán presentar la cédula de identidad original y copia. Ya con los pronunciamientos que hicieron, creo que estamos un poco más tranquilos, pero como digo y como conversamos con mi esposa, hasta que tengamos el dinero mismo hay que ver qué es lo que pasa. Hasta el 11 de septiembre el cobro se realizará con restricciones por número de cédula. A partir del 12 de septiembre cualquier socio podrá acceder al pago, sin importar el último dígito de su documento. Y ahora en pantalla tienen un código QR con el que podrán ingresar a nuestro sitio web ecoavisa.com para consultar el cronograma completo de pagos por número de cédula publicado por la COSEDE. Y la revista Vistazo organizó el evento de sostenibilidad ODS Leaders Summit 2025, que concluyó anoche en Guayaquil. El encuentro reunió a líderes empresariales, autoridades y expertos nacionales e internacionales en el Hotel Hilton Colón. Ahí se abordaron temas como la protección del ecosistema, movilidad sostenible, gastronomía responsable, así como soluciones frente a la contaminación por plásticos y el aumento en el nivel del mar. La jornada cerró con la premiación de 50 empresas que contribuyeron a los objetivos de desarrollo sostenible en el Ecuador. Asimismo, se anunció a los ganadores del concurso de periodismo sostenible.